Buenos días, Dios les bendiga. Aquí estamos como cada semana, dispuestos a compartir con ustedes una meditación sobre la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Así que aquí estoy con mi esposa y vamos a dar comienzo a la meditación de esta mañana. Y yo le he puesto para anunciar el reino de Dios. Así que vamos a dar comienzo y la primera lectura está en el Evangelio de Mateo 25. Y vamos a leer entonces Mateo 25 del versículo 14 al 30. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, aquí vemos una parábola. Jesús siempre hablaba con parábolas, y esto más adelante voy a compartir un texto que tiene que ver por qué él hablaba con parábolas. Esto tiene que ver, en esta mañana quiero aclararles sobre esta parábola. Muchas veces se ha escuchado y sobre este mensaje, sobre este pasaje se ha usado para hablar sobre dinero. Acá, en cuanto se refiere a talento, a pesar de que habla de banqueros y todo eso, no está hablando de dinero, porque el talento era una medida de peso. Había talento de oro y talento de plata, muy usado en esa época como medio de pago o de recompensa, ¿sí? Para negociar. No está hablando de dinero para hablar de diezmo, de ofrenda, y no tiene nada que ver eso. Está hablando, tampoco tiene que ver con los talentos o habilidades naturales de una persona para realizar determinado trabajo. Acá el Señor está hablando de algo mucho más alto, superior a todo lo que podamos imaginar terrenalmente. Acá el Señor que se va y que tarda en volver es Jesús, Jesús glorificado.
Acá le estaba hablando a los discípulos de que él se iba a ir. Continuamente le hablaba de eso, que se iba a ir. Pero los que quedaban tenían que estar velando, esperándolo, su regreso. Esperando y haciendo lo que Dios o lo que Él mismo les mandó que hiciesen. ¿Qué fue? Predicar el Evangelio a toda criatura. El mandato de Jesús fue bien claro. Acá no se trata si es pastor, evangelista, no se trata de ministerio, no se trata de nada. Dice que los discípulos se transformaron en testigos de la obra de Jesús. Y entonces el encargo de Jesús era que cada uno tenía distintas formas o responsabilidades, mejor dicho, para predicar esa palabra. El propósito de Jesús está bien claro en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, cuando le dice al Padre: quiero que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, seamos uno. Y el propósito, le dice, de Jesús, ¿cuál era? Que conozcan al Padre, al único y verdadero Dios. En esa época se adoraban, como en la actualidad, muchas deidades, muchas religiones, entre comillas, muchas formas de creer en otros dioses. Los babilonios, los egipcios, los cananeos y los que vivían ahí en Jerusalén, que eran descendientes de los hebreos, se habían contaminado, y los pocos que creían en esa palabra de Dios, decían ser palabra de Dios, eran los fariseos, que resultaron ser una raza de hipócritas que decían que representaban a Dios, pero sus actitudes, sus acciones estaban totalmente en contra a la palabra de Dios. Es por eso que Jesús habla de este tema con esto. Y no lo voy a revelar ahora, pero preste atención a esto. Yo quiero que, ¿cuál era el propósito de Dios? En el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3. Ahí hay una cuestión. Dice así, San Juan, capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, y el 18:36. Y el 18:36 dice: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Ahí está. El tema es ese, conocer el reino de Dios. La primer predicación que hizo Jesús en Galilea fue que el reino de Dios se había acercado. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Anunciar el reino de Dios. Entonces, ¿cómo entraban al reino de Dios? Tenían que dejar el pasado de idolatría, de pecado, de mundanalidad, dejar todo aquello que a nuestros ojos parecía bueno, pero que delante de Dios es totalmente contrario a su palabra y a sus mandamientos. ¿Puedes entender esto? Por eso Jesús se empeñaba tanto en que los discípulos, de una vez por todas, aprendieran sus enseñanzas para que ellos pudieran permanecer en la fe y poder enseñarles a otros, a sus propios discípulos justamente. Porque los discípulos de Jesús tuvieron sus propios discípulos a los cuales enseñarles. Ese propósito también es el nuestro, de una o de otra manera, directa e indirectamente, porque el mandato del Señor dijo: id de hacer discípulos a todas las naciones. Claro, no todos podemos hacer discípulos, porque a veces por distancia, a veces por un montón de situaciones que no podemos cumplimentar, sobre todo hoy en día, de que la gente
esté con nosotros y nosotros le podamos enseñar tranquilamente a la gente. Sí podemos hacerlo hoy a través de las redes, como estamos haciendo ahora, a través de los videos, a través de los audios y a través de internet. Hoy podemos predicar y hacer discípulos de verdad. Pero durante muchos años era muy difícil que nosotros pudiésemos enseñarles a otros y que esos otros siguieran nuestras enseñanzas. Han tenido ellos, los apóstoles, han tenido discípulos realmente que les han seguido y son mencionados en la Biblia, como el apóstol Pablo, que tenía a Lucas, que tenía a Marcos, que tenía a unos cuantos que le seguían y lo ayudaban. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo de él lo que Jesús le había enseñado a Pablo. Miren, entonces vamos a ver que habla del reino de Dios. Habla del reino de Dios. Hay una cuestión fundamental en esto. Para entrar al reino de Dios tenemos que dejar el pecado. Tenemos que dejar todo tipo de pecados. Todos. Los que se ven y los que no se ven. Que son los más peligrosos, porque creemos que porque la gente no los ve, creemos que Dios tampoco los ve, pero Dios es el primero que los ve. Porque Él dice que antes que nosotros hablemos ya conoce nuestra intención, lo que vamos a decir. Y Él nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, fíjense, vamos a fijarnos ahora 2 puntos. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Y qué no es el reino de Dios? Vamos así a la epístola a los Romanos, capítulo 14. Vamos entonces, Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Esto lo escribió el apóstol Pablo estando en Roma, o dirigiéndose a los romanos, a los cristianos que estaban en Roma. Porque muchos también hoy en día, como aquella gente, creen que el reino de Dios es, como dicen muchos, vivir la vida. La vida es linda, tenemos que vivirla, tenemos que disfrutarla, y se dedican a gozar de los deleites de este mundo. Y este mundo no está gobernado por Dios. Está gobernado por el príncipe de las tinieblas, con limitaciones, obviamente, pero está gobernado por él. Satanás le dijo a Jesús: te daré todos los reinos de este mundo porque a mí me han sido dados, si postrado me adorares. El problema era que el diablo ignoraba que el Hijo de Dios, Jesucristo, era el verdadero heredero de todos los reinos. Él no posee nada. Él es mentiroso y padre de mentira. Él siempre está mintiendo, seduciendo a la gente para que la gente busque los placeres, para que la gente viva haciendo ocio, para que la gente viva divirtiéndose, pasándola bien, mirándose a ellos mismos, codiciando riqueza, codiciando bienestar, codiciando mucha comida, codiciando comida, bebida. Y entonces allí el apóstol está enseñando: no, el reino de Dios no es ni comida ni bebida, cosas por las cuales se angustia la gente hasta hoy en día, si le falta alguna de ellas. El Señor Jesús nos enseñó que no tenemos que preocuparnos por el alimento, porque Él nos iba a proveer, así como le provee a las aves del cielo. Entonces, acá sí dice que el reino de Dios, ¿qué es? Justicia, gozo, paz y paz. Justicia, paz. O sea, el diablo te ofrece 2, comida y bebida, pero Cristo te ofrece justicia, paz, gozo y paz. Dios te ofrece más que el diablo siempre. Y lo del diablo, las cosas, la bebida
y la comida son cosas temporales, pero la justicia, el gozo y la paz son eternas, porque Cristo es el que gobierna ese reino. Mira ahí entonces, ¿cuál es el propósito de que sean salvos? No, acá no se trata de religión, no se trata de filosofía, no se trata de psicología, aunque la palabra de Dios entiende problemas de psicología y de filosofía. No es el tema en esta mañana, pero quiero decirte que el gran problema de hoy de muchos cristianos es que no han cumplido y no están cumpliendo el mandato del Señor. Han escondido los talentos en el mundo, en el suelo. El suelo representa el mundo. Han enterrado los talentos, las habilidades para predicar la palabra, para mostrarle el camino a la gente de dónde tiene que ir realmente para encontrar justicia, gozo y paz, y es en el reino de Dios. Y para eso vino Cristo, y para eso, cuando Él se fue, dejó a nuestro cuidado la responsabilidad, no de enterrar esa habilidad de predicar, no de guardarnos la salvación para nosotros, sino para que la compartas con otros. Porque hay miles de personas que todos los días se van al infierno porque no escuchan la palabra del Evangelio de Jesús. Y nosotros tenemos la responsabilidad de predicarla. Por eso estoy aquí cada mañana. Escucha bien. Justicia, gozo y paz. Ahora, hay una cuestión, ¿a quién le está dirigido? ¿Quiénes son estas personas? Porque hay personas que oyen y personas que no oyen. ¿Sí o no? Son personas que oyen y son personas que no oyen. Muchas veces nos tienen por locos, muchas veces nos tienen por ignorantes, pero siempre es como la piedra en el zapato. Los que predicamos la palabra molestan a aquellos que no quieren oír, como los fariseos de aquella época. Les molesta. No hable demasiado de pecado, pastor, porque la gente no va a venir. La gente quiere escuchar. ¿Qué quiere escuchar la gente? Comida y bebida, prosperidad y descanso. No, mis amados. El Evangelio es para que quedemos velando y esperando a nuestro Señor que venga a llevarnos al hogar celestial para de una vez y para siempre disfrutar de esa justicia, de ese gozo y de esa paz. Si acá en el mundo no hay paz, no hay paz, es una paz mentirosa, temporal. Ahora escucha esto. Decía que hay gente que oye y que no oye. Los que oyen son los que multiplican los talentos. Los que no oyen son los que lo entierran. Mira lo que dice este pasaje, Mateo 12, del 10 al 17, rápidamente. Dice así la palabra. Y aquí había así uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto Jesús, se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Bien, ¿qué decía Isaías? Isaías decía, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles
anunciará juicio. Perdón, amor. Discúlpeme, yo me equivoqué. No es 12:13, sino es 13, pero vamos a leer simplemente del 10 al 17. Ahí era, 10 al 17. Era 13 y no 12. Discúlpeme. A ver. Bueno, entonces pasamos al limpio, Mateo. Volvemos al principio donde yo decía, ¿por qué habla en parábolas el Señor? Y ahora le vamos a explicar. Ahí está. Del 10 al 17. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Ahí está el tema. Recién les decía que los que oyeron fueron sus propios discípulos, los que estuvieron con él hasta la cruz y que le siguieron y permanecieron en la fe, aún después cuando él ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre. Y aún los que creyeron después por la predicación de estos que quedaron, como Pedro, Juan, Santiago y propiamente el apóstol Pablo y todas las predicaciones que escucharon de Pablo. Se da cuenta, ahí está lo mismo, dice, al que tiene se le dará más. Y vuelvo a repetir, no está hablando de dinero, no está hablando de poder, está hablando de gracia delante de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios directamente. Y el que no tiene, el que tiene poco, que enterró, que es aquel que no escuchó y que cree tener algo, aún lo que tiene, dice, le será quitado. Qué duro, ¿no? ¿Por qué hay tanta gente que no cree en Jesús? ¿Por qué hay tantos que rechazan? Dice, fíjese, que las parábolas eran para que los que realmente no les interesa el Evangelio no entiendan. Pero los que nos interesa a Jesús, los que amamos a Jesús, los que seguimos a Jesús, los que hemos creído que Él es el Hijo del Dios viviente, Dios nos dio la capacidad para oír. Y si oímos, que dice que se nos dará más oportunidades, más justicia, más gozo, más paz. Porque cuanto más hablamos de Jesús, cuanto más hablamos de su reino, de su justicia, de su amor infinito, Él más nos da de su gracia, más nos da de su amor, más nos da de su misericordia, más cuidado tiene de nosotros. ¿Qué estás esperando? ¿Hasta cuándo vas a creer a través de terceros? No, tenés que tomar tu propia decisión. No sirve si sos padre que tu hijo tenga la fe, porque la salvación es personal, ni siendo hijo que tu padre por tu fe se salve. No, la salvación es personal y la decisión es personal. Fíjense qué maravilloso y qué misericordioso que es Dios. Él dice, claro, hay un premio y un castigo, porque el que rechaza la gracia de Dios va a ir a perdición eterna.
Este es el punto. ¿Para qué predicar el Evangelio? Para que seas salvo, para que vivas eternamente en la presencia de Dios y que no te pierdas en las tinieblas del infierno eternamente. Que es a donde el diablo se empeña en llevarte y a donde muchos que no oyen o no quieren oír la palabra de Dios pretenden arrastrarte. No los escuches. Tú empieza a escuchar lo que dice la palabra de Dios. Empieza a creer este evangelio bendito. Y sobre todo en este tiempo, porque falta poco, te digo. Falta poco para que Jesús arrebate a su iglesia. La iglesia somos nosotros, los que hemos creído en Jesucristo y en su obra redentora. ¿Qué decisión vas a tomar? Mirá, vamos a concluir con el Salmo 16:11 y ahí vas a ver cuál es la palabra final de Dios. Dice así el Salmo 16:11: Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén, es uno de los pasajes preferidos. Me mostrarás la senda de la vida. ¿De qué vida habla? No habla de la vida de milongas y de diversiones y de reventar la vida bebiendo y comiendo. No, está hablando del gozo. Dice que hay gozo en su presencia, hay plenitud de vida. Tenés el gozo eterno. Y está hablando de la vida eterna en compañía de aquel que murió por nuestros pecados, que dio su sangre. Aún antes de que nosotros lo conociéramos a Él, Él nos conocía a nosotros. ¿Qué te parece si en esta mañana podés hacer una oración de rendición al Padre Celestial? ¿Qué te parece si en esta mañana meditas un poco en esto? No te dejes llevar por el humanismo secular que ha invadido la iglesia de Jesucristo. No te dejes llevar por la filosofía de huecas sutilezas, como las llama el apóstol Pablo. No te dejes llevar por aquello que niega la deidad de Jesús. Él vino para dar vida y vida en abundancia. Mirá, si sos cristiano y estás pensando y escuchando mensajes de prosperidad que hablan solo de bienestar, que nunca te anuncian el peligro de que no tenés que pecar, de que tenés que tener cuidado con quién andás, en qué compañía estás, qué es lo que lees realmente en las Escrituras, y tu vida todavía está allí dudando qué camino tomar, recién lo leímos, me mostrará la senda de la vida. Él te la va a mostrar ¿a dónde? Acá la muestra, acá como la encontró el rey David, como lo escribió el rey David. Entonces, si sos cristiano ya, si creíste en Jesucristo, ¿qué estás buscando en este mundo? No hay nada en este mundo que satisfaga tu alma y que te dé justicia, gozo y paz. Si esa es tu forma de estar, si esa es tu situación, te pido que cierres tus ojos y le pidas, Señor, en oración, perdona, Señor, he estado equivocado, he estado buscando las cosas de este mundo en buscar las cosas de arriba, pero hoy comprendí a través de este mensaje que quiero ir a tu reino para encontrarme definitivamente con Jesús y tener justicia, gozo y paz para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Y si no tenés a Cristo, este es el tiempo para que oigas, pero no solamente para ser oidor, olvidadizo, sino oidor y poner en práctica esto. Clama a Dios, no importa tu vida secular, no importa lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, sea bueno o sea malo. Sin Cristo no tiene ningún valor delante del Padre. Por eso en esta mañana te invito a que recibas a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador y que de una vez por todas puedas gozar desde hoy con la vida eterna.
Él viene pronto a buscarnos. Si lo aceptas, te vas con Él. Si lo rechazas y no oyes y escondes todo en este mundo, te vas a quedar condenado para siempre. Ora conmigo rápidamente, allí donde estás. Cerrá tus ojos, decile: Señor y Dios, en esta mañana te pido perdón. Reconozco que no he querido escuchar tu evangelio y reconozco que solamente me gustaban los mensajes buenos que hablaban de prosperidad, que hablaban de bienestar, que hablaban de éxito, de seguridad, de paz. Pero hoy entendí, Señor, que estaba equivocado. Me vuelvo a ti, me arrepiento de todos mis pecados. Y te reconozco a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Por favor, yo te recibo en mi corazón y te hago Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, empezá a disfrutar desde hoy la comunión con Dios, leyendo y estudiando su palabra. No te podés congregar porque por este asunto de la pandemia no están abiertas las iglesias. No importa, juntate con otros cristianos. Escuchar los mensajes a través de Zoom, a través de YouTube como este, a través de Facebook, a través de cualquier red social que pueda hablar del mensaje de Jesús. Y compáralo siempre con esto. El que tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero al que oyó, le será dado. Que Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.